progresividad. Como lo decía muy bien Marlon hace un momento, a quien agradezco inmensamente su colaboración, así como a los compañeros y colegas del sistema del Servicio de Administración de Rentas de Honduras y de la Administración Tributaria, de la Administración Aduanera de Honduras, toda su colaboración y el suministro de información para poder obtener este documento. Eh, Realmente el propósito de esta investigación no es simplemente hacer una descripción, sino simplemente tratar de hacer una propuesta para mejorar la eficacia, la eficiencia del sistema tributario. Ese es realmente nuestro propósito. Inicialmente, aunque voy a tratar de ser muy sintético, yo los invito a que puedan descargar el documento del cual se deriva esta investigación, que está en el portal de ICEFI, que ustedes lo pueden encontrar en el sitio web, ahí abajo es www.icefi.org. Ahí lo pueden descargar sin ningún costo y por supuesto tiene muchos más hallazgos de los que yo podré transmitir en este espacio que me han cedido. Muchísimas gracias nuevamente y empezamos. De alguna manera, el propósito que nosotros tenemos en esta presentación es tratar de presentar algunos elementos, como por ejemplo, cuál es la estimación de los ingresos necesarios para atender las demandas sociales, cuáles son las características generales del funcionamiento del sistema tributario, el rendimiento global y el papel de los entes que conforman el sistema tributario. Hay que recordar que de acuerdo a nuestra visión, el sistema tributario es una figura viva, no es un conjunto de leyes y no es una recaudación que deriva de la aplicación de una legislación tributaria, sino es un conjunto de entes, un conjunto de personas que forman parte de lo que nosotros queremos colectar a partir de la legislación que está vigente en el país y algunas recomendaciones. En cuanto a la estimación de los ingresos necesarios para atender las demandas sociales, yo no me voy a detener mucho para dar a conocer cuál es la descripción de la situación socioeconómica de Honduras, pero sí quiero hacer algunos propósitos y algunas discusiones generales. En términos teóricos fiscales, básicamente el propósito fundamental de los estados es contribuir a la mejora en el bienestar de la población. Y así lo entiende la Constitución Política de la República de Honduras, en donde su artículo 1 dice que el propósito fundamental es asegurar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social. Colateralmente, en el Plan Visión de País 2010-2038, se organizó, que es relativamente convergente con la Constitución, se organizó su presentación en 22 metas que estaban clasificadas en 4 objetivos. Ustedes lo conocen de sobra. Y este plan básicamente lo que tenía es objetivos relacionados con una Honduras sin pobreza extrema, una Honduras que se desarrolle en democracia, una Honduras productiva, generadora de oportunidades de empleo digno y un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Sin embargo, el documento no contempla ninguna cuantificación ni la programación de las actividades y de los recursos que van a utilizar. Sin embargo, sí hace una estimación, probablemente pudiéramos decirlo de una forma empírica, que para alcanzar las metas que están consideradas en el Plan Visión de País, la economía, la inversión debe crecer a un ritmo de tal forma que del 6% del Producto Interno Bruto que se esperaba para 2013 alcance el 10% en 2038. Allí sí hay una planificación. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el marco macrofiscal de mediano plazo que está vigente en Honduras del 2023 al 2026 y que ha sido básicamente el que hemos estado observando en los últimos años, nos damos cuenta que hay una divergencia absoluta, hay una desconexión total, porque básicamente lo que pretende el marco macrofiscal es una disminución del gasto. Y uno se pregunta entonces que si el propósito fundamental de la sociedad hondureña es tratar de contribuir con el bienestar y todos estos elementos al margen del combate a la corrupción, porque conozco bien la discusión, ¿cómo hacemos para hacerlo si no estamos considerando un incremento del gasto? Tampoco hay un incremento en los ingresos. Por el contrario, el marco macrofiscal de mediano plazo, en un espíritu puramente austero, lo que pretende es la reducción del déficit fiscal y controlar el crecimiento de la deuda, que si bien es cierto son objetivos deseables para la sociedad, no significan precisamente el propósito de esa sociedad. Y lo que estoy tratando de decirles aquí es que hemos hecho divergentes el propósito de la sociedad y el propósito de las finanzas públicas, que debieran ser relativamente convergentes. La gráfica que ustedes observan denota con una
línea que le puedo decir corinta, la inversión que de acuerdo al Plan Visión de País, en términos del Producto Interno Bruto, se requiere para mejorar la situación del pueblo hondureño. Sin embargo, en línea gris, ustedes encuentran cuál es la tasa efectiva de inversión del país. Incluso tenemos la hasta 2022 del presupuesto y la del 2023 al 2026 lo que tenemos es lo que está considerado en el marco macrofiscal. O sea, honestamente, pensar que de 2022, que tenemos cerca de 1.25% de inversión, vamos a tener un salto hasta casi 4 puntos, de acuerdo a cómo lo está considerando el marco macrofiscal, parece difícil, pero es viable si hay interés y voluntad política. Por supuesto, esto de alguna manera implica un esfuerzo muy significativo para tratar de corregir las deficiencias que tiene en materia de atención a los derechos humanos en el país. Sin embargo, en la actualidad y a partir especialmente de una evaluación que hicimos en ICEFI el año anterior, en un documento que nosotros bautizamos como la Agenda Fiscal Centroamericana, que también está en el portal web de la institución, nos dimos cuenta que efectivamente los países centroamericanos, especialmente los del Triángulo Norte, pensar que vamos a resolver todos los problemas de los países hasta 2030, 2038, como plantea el Plan Visión de País, es un poco complicado. Por esa razón, nosotros presentamos una propuesta específica que les sugerimos que tengan la oportunidad de ver. ¿Cuáles son las características generales del funcionamiento del sistema? Perdón, se me fue sin querer esta. Cuando nosotros analizamos cuáles son las características generales del sistema, lo primero que encontramos es que los países de la región centroamericana son fuertemente dependientes de los ingresos tributarios. En el caso de Honduras, en promedio de 2016 a 2021, nos damos cuenta que de los ingresos que utiliza el gobierno central, la administración central, para poder financiar su funcionamiento, cerca de 9 décimos corresponden a ingresos tributarios. Y como yo acostumbro a decir, salvo el caso de Panamá, señores, los centroamericanos nos tenemos que dar cuenta que lo único que disponemos para poder financiar el crecimiento, el desarrollo y las actividades del Estado son básicamente ingresos tributarios. Como tal, debemos preocuparnos por cuáles son los resultados de la aplicación de ese sistema tributario. También podemos observar que Honduras sí ha mejorado relativamente su carga tributaria si yo analizo la recaudación desde el año 2001, y en donde, por ejemplo, la carga tributaria del gobierno central, que deriva de 13.6% en el año 2001, ha alcanzado aproximadamente 17.3% en el año 2021. Y esto digo aproximadamente porque va a depender de la definición final del Producto Interno Bruto. En consideración complementaria, cuando yo analizo cuál es la carga tributaria del sector público no financiero, en donde le adicionamos los sistemas previsionales y por supuesto los otros impuestos que puedan existir, nos damos cuenta que la recaudación también mejoró del 16.3% al 21.7%. Aun cuando pueda parecer que el valor es excesivo, déjenme decirles que el promedio de la carga tributaria mundial oscila en alrededor del 30%. Eso quiere decir que de todas maneras Honduras no tiene una carga tributaria excesiva. Sin embargo, hay que hacer las evaluaciones con más detenimiento. Si nosotros analizamos la presión fiscal equivalente con datos de 2018 que son oficiales, nos damos cuenta que en una publicación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y el CIAD, con datos de Rojas y Morán, nos damos cuenta que efectivamente, si analizamos el caso de Centroamérica, Honduras tiene una carga tributaria para ese año del sector público no financiero de 22.9, que está todavía por debajo de Latinoamérica y el Caribe, pero sí está relativamente en sintonía con varios de los países centroamericanos, muy parecido a lo que tienen Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, todavía ligeramente por debajo. Pero, por supuesto, muy por encima de Guatemala y de Panamá, que obviamente depende mucho de los ingresos de canal. Sin embargo, nos damos cuenta que en Honduras la particularidad a priori es que desde los 22 puntos de la recaudación, prácticamente el 60% del sector público no financiero deriva de los impuestos sobre bienes y servicios, en el caso particular de Honduras del IVA. Y por supuesto, hay una cierta recaudación del impuesto sobre la renta. Y aquí nos damos cuenta
que el impuesto sobre la renta pudiera significarse importante. Sin embargo, hay que analizar los efectos de productividad porque nos damos cuenta que con la misma tasa que tiene Honduras, la misma tasa tiene Nicaragua y la misma tasa tiene El Salvador, y sin embargo ellos recaudan un poco más. Eso quiere decir que de entrada el sistema tributario de estos países es ligeramente más eficiente. El enfoque de la recaudación tributaria hondureña, en el mismo sentido, nos damos cuenta que en esencia los impuestos directos representan alrededor, en los últimos años, de entre el 30 y 32% de la recaudación, máximo de 34% en algunos años. Lo que quiere decir que 2/3 y cerca de 7/10 de la recaudación deriva de impuestos indirectos, que por definición afectan proporcionalmente de mayor forma a las personas que tienen un nivel de ingresos menor. Entonces, a priori pareciera, y lo digo de esa manera, a priori pareciera que la recaudación tributaria en Honduras tiene un efecto regresivo. Por supuesto, aquí hay que hacer una evaluación de incidencia, de lo que vamos a platicar en un momento con un mayor nivel de profundidad. Otro de los elementos que ha sucedido, al igual que el resto de los países de Centroamérica, es presuponer que la salida de la crisis que tiene Honduras, igual que la que tiene Guatemala y la que tiene El Salvador, es enfocar los esfuerzos en la recaudación de los impuestos al comercio exterior. Sin embargo, en esencia, el único impuesto, los únicos impuestos al comercio exterior son los derechos arancelarios, que al 2021 solo representaban 4.5% de la recaudación. Claro, las aduanas del país recaudan el 35.8% de la recaudación, pero esa recaudación que hacen es primariamente de impuestos internos, que de alguna manera estarían mejor controlados si la administración lo hiciera el sistema de administración de rentas directamente. En Honduras, como ha sucedido en prácticamente todos los países del mundo, hay una disminución significativa del arancel medio y actualmente, de acuerdo a los datos de Honduras, tenemos un arancel medio de 1.56% en el año 2021. Cuando nosotros hablamos de progresividad, obviamente nos dejamos llevar en forma directa, por supuesto, de lo que sucede con la distribución de la carga tributaria en términos de impuestos progresivos o directos e indirectos. Sin embargo, para poder medir realmente el efecto de progresividad o regresividad, lo que hay que hacer es una evaluación de incidencia. Y CEFI, conjuntamente con el FIRA, hizo una evaluación en 2016 y pudo determinar que en el caso de Honduras, a partir de una medición utilizando el índice de Cacuani, los impuestos en Honduras son básicamente regresivos, tanto en el ámbito nacional como en el área rural como en el área urbana. Sin embargo, en el área urbana, todos los impuestos, como ustedes pueden darse cuenta, tienen un efecto ligeramente regresivo, en donde los impuestos indirectos, que son la mayor parte, son regresivos, afectando a la mayor parte de personas que tienen menos ingresos, y los impuestos directos sí son muy ligeramente progresivos. Entonces sí se puede concluir que la tributación hondureña es relativamente regresiva. Obviamente porque los tratamientos tributarios diferenciados que están considerados dentro del gasto tributario tienen un efecto que reduce la regresividad. Lamentablemente, como bien lo decía nuestro colega Marlon, hay algunos tratamientos que tienen un efecto regresivo al afectar o al beneficiar a personas de mayores ingresos. Otra evaluación que se hizo por parte de ICEFI en un documento de Figueroa y Peña, que también está considerado y está en el portal web de ICEFI, concluyeron que el aumento del IVA que se realizó en el año 2013 tuvo efectos negativos sobre la pobreza, la severidad de la pobreza, la distribución de ingresos y en igualdad de género, afectando en mayor proporción a los grupos de menores ingresos y a los hogares que estaban conducidos primariamente por mujeres. Barrex, por parte del BID, también hace una evaluación diciendo que el impuesto al valor agregado impacta al 10.2% del ingreso del primer decil y el efecto negativo del IVA va disminuyendo hasta que solo afecta el 5% en el decil 10, lo que deja con claridad que el IVA tiene un efecto regresivo en la tributación del impuesto al valor agregado. Por supuesto, el impuesto sobre la renta afecta al 10% más rico, pero su efecto redistribuidor es pocamente importante.
Lo que sí es bien interesante es de notar, aunque todo siempre se puede perfeccionar, es que aquella visión de que la clase media es la que recibe el mayor peso de los tributos no es cierto. O sea, no recibe en volumen, perdón, en volumen podría recibir un mayor una mayor proporción, pero en porcentaje relativo es la persona, los grupos de menores ingresos los que soportan un impacto más significativo. A partir de la información que nos suministraron los colegas del SAR, por supuesto respetando la confidencialidad del caso, pudimos determinar que al hacer una distribución de los ingresos de las empresas del país por decil, nos damos cuenta que las empresas que están ubicadas en el decil superior concentran la mayor parte de los ingresos. Como ustedes pueden observar, de acuerdo a esta curva de Lorenz, básicamente el 90% de las empresas apenas reportan el 10% de los ingresos, mientras el decil superior de las empresas reportan el 90%. Eso de alguna forma nos demuestra una fuerte concentración en la actividad económica y de alguna forma nos deja entrever un funcionamiento inapropiado de los mercados. Porque cuando no hay competencia, obviamente los precios suben y por supuesto estas empresas que muchas veces son beneficiadas en primera instancia por los tratamientos especiales, terminan siendo las que conducen el sistema fiscal. El índice de Gini de esta distribución es 0.788. Rápidamente, no hay estudios para determinar el costo del cumplimiento voluntario y aquí sí hay que denotar que la ley del impuesto sobre la renta ha sido reformada 57 veces, mientras que la ley del impuesto sobre ventas ha sido reformada 49 veces. Eso quiere decir que básicamente no podemos hablar de que entender el sistema, la legislación tributaria hondureña es fácil. La nueva versión del Código Tributario ordena que hay que presentar un nuevo proyecto de ley para el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre ventas y el resto de tributos, lo cual no se realizó. Aunque no hay un estudio efectivo de la elasticidad tributaria, se puede calcular el tax buoyancy y se puede denotar que a partir de una evaluación de Durain y Tovar, con datos de 107 países, sugirió que Honduras tiene es relativamente elástica la tributación. Por nuestra parte, nosotros nos observamos que durante el periodo 2001-2013, la elasticidad o la buoyancy era de 1.26, pero luego se redujo a 1.14, lo que quiere decir que de alguna forma la reforma la hizo menos elástica. La productividad aparente del IVA, esta es una forma de verlo si el cálculo del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre ventas, se hiciera a partir del Producto Interno Bruto, nosotros nos damos cuenta que en esencia se recauda la mitad de lo que está previsto, de lo que potencialmente se podría recaudar. Esto tiene mucho que ver tanto con los niveles de evasión como por supuesto con los niveles de otorgamiento de tratamientos tributarios diferenciados. Si vamos muy rápido, perdonen la velocidad, pero es cuestión de tiempo, obviamente por la presentación de los demás estudios, nos damos cuenta que una de las características fundamentales de la legislación tributaria hondureña es que tiene muchísimas filtraciones tributarias. Entendemos como filtraciones tributarias aquellos elementos que debieran estar considerados dentro del potencial teórico, pero que no se logra grabar por diferentes situaciones. Uno de los principales elementos es el llamado de componentes no tributables, que simplemente cuando se formula la ley, automáticamente se dejan fuera por disposiciones legales. En el impuesto sobre ventas, por ejemplo, el Fondo Monetario calculó que aproximadamente se dejó fuera de los hechos generadores que debieran formar parte del impuesto sobre ventas, elementos que darían como consecuencia una recaudación del 1% del Producto Interno Bruto. En el impuesto sobre la renta, y a pesar de que hay algún esfuerzo para tratar de controlar los precios de transferencia, gran parte de estos flujos no tributables son los flujos ilícitos de capital. Pero también hay una gran cantidad de escudos fiscales. Muchos de estos escudos fiscales están contenidos dentro de la ley. Entonces, no es que no sean no tributables, pero obviamente se les autoriza, particularmente a los grupos empresariales, a hacer deducciones que en condiciones normales no deben formar parte de las deducciones para generar el excedente de explotación. Y aquí hay muchísimos ejemplos. Muchos dicen, fíjense que es que lo que sucede es que las empresas no pagan. Y es cierto. El problema real es que la ley les da la facultad a no pagar el impuesto sobre la renta.
porque les permite hacer una serie de deducciones que en condiciones normales no son necesarias. Un ejemplo claro, y no voy a decir todas las demás, son el establecimiento de sueldos, salarios, gastos de representación, gratificaciones sobre sueldos y cualquier otro gasto que corresponda a propietarios, socios y accionistas, que como conocemos nosotros es una forma de distribución del excedente de explotación. Automáticamente, si yo lo considero como deducción, pago menos impuestos sobre la renta y disminuyo la distribución de utilidades, lo que automáticamente es que hace aparentar que las empresas tengan una condición menor de eficiente. El gasto tributario hasta el año 2020, y no voy a entrar a eso porque estoy seguro que platicarán más adelante, nos damos cuenta que es uno de los más grandes de la región latinoamericana, aunque hay que tener cuidado con esta clasificación porque obviamente Honduras considera como gasto tributario otras cosas que en otros países no se consideran. Sin embargo, sí debemos reconocer que es relativamente alto. Para el año 2020, alrededor de 6.8% del Producto Interno Bruto, mientras que alrededor del año 2021 y el previsto para el 2022 oscilará en 7.5% del Producto Interno Bruto, lo cual definitivamente es muy grande. En materia de incumplimiento tributario, que es lo que a muchos nos preocupa más, si utilizamos la regla del potencial teórico, que es la metodología más común, nos damos cuenta que en términos del impuesto sobre ventas, en el último estudio que hicieron los colegas del SAR con el Fondo Monetario Internacional, la evasión para el año 2020 calculada era de 36.7. Nosotros esperaríamos, y por supuesto hay que hacer el recálculo después, que para el año 2021 ese valor debió reducirse alrededor del 33-32%. ¿Por qué? Porque obviamente hay un reacomodo de la actividad económica. De todas maneras, estamos hablando que no se paga por razones ilícitas cerca de un tercio del impuesto sobre ventas. En el caso del impuesto sobre la renta, aunque hay que hacer una evaluación de la medición que hizo el SAR utilizando estos elementos de los escudos fiscales, de acuerdo al estudio que realizaron, muy interesante, por supuesto, los colegas del SAR, la evasión del impuesto sobre la renta es 61.6%, que de alguna manera es alta considerando algunos países desarrollados, pero todavía es relativamente baja con respecto a lo que tienen otros países. Guatemala reporta 79.9% para el año 2017. Pero como ya les decía, aquí hay que evaluar muy bien el tratamiento de los escudos fiscales. Otras filtraciones, de acuerdo al Global Financial Integrity, los datos de los flujos ilícitos de capital para 2018 en Honduras implican una evasión que significaría 2.7% del Producto Interno Bruto en impuestos sobre la renta. En contrabando no hay datos. Y esa es una fuente muy importante de evasión. ¿Por qué es importante? Porque alguien me dice inmediatamente, pero fíjese que lo que sucede es que el contrabando son productos que se consumieron y entonces resulta que ya está incluido en la evasión del IVA. No, porque el problema está en que muchas veces los productos de contrabando no los registra el sistema de cuentas nacionales del Banco Central y entonces debe verse en forma colateral. Por supuesto, aquí el sector privado calcula que se pierde 0.6% del Producto Interno Bruto, sin embargo hay que avanzar para calcularlo y tener una medición apropiada. No hay una medición de cuánto implican los regímenes simplificados y la informalidad en el país. El rendimiento global potencial del sistema tributario a partir de una medición que nosotros realizamos es 34.8%, por lo que el esfuerzo tributario real de Honduras es de 49.7%. Otros estudios, como lo realizaron Fenoquieto y Pesino, calcularon que la frontera se ubicaba en el 28.5%, mientras que Rosimiolo calculó que el esfuerzo tributario está entre 57 y 68. Al final, todos convergemos en que básicamente hay mucho más que se le puede obtener al sistema tributario hondureño. En términos generales, cuando hablamos de los entes que conforman el sistema tributario, hay que reconocer que el sistema tributario está compuesto por 4 entes: el elaborador o formulador de la política, el aprobador de la política, el administrador tributario y el sujeto pasivo del pago de impuestos. Entonces, cuando hablamos del sistema tributario, no podemos hablar de la legislación ni de la recaudación, ni solo de los efectos de la recaudación. Hay que analizar cómo se está comportando cada uno de los entes y la política que ha adoptado desde hace mucho tiempo.
Y entonces cuando nosotros analizamos ya el sistema tributario, nos damos cuenta que básicamente es el Ministerio de la Secretaría de Finanzas la que tendría todo a su cargo lo relacionado con las finanzas públicas. Sin embargo, no existe una política tributaria definida. Lo único que existe es el marco macrofiscal de mediano plazo, que tampoco dispone de criterios de política, sino simplemente uno puede intuir que el propósito fundamental de las políticas en el mediano plazo es la austeridad total y la disminución del peso relativo de la deuda, pero no hay una política. En forma aislada, tanto en la Constitución como en el Código Tributario, se definen cuáles son los principios tributarios constitucionales y los principios tributarios legales. Sin embargo, no hay una medición específica que nos diga cómo se respetan. Dentro de los principios tributarios establecidos están el de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad. Y por supuesto, de acuerdo a la capacidad económica, que es básicamente la capacidad de pago y no confiscatorio. Sin embargo, no hay una evaluación. Y aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, con el otorgamiento de tratamientos tributarios preferenciales, hay una fuerte violación a los principios de generalidad, por supuesto, en muchos casos, del principio de equidad y de capacidad económica. Sin embargo, no hay evaluaciones, salvo las que empezó a hacer muy bien la CEFIN y el SAR en los últimos años para tratar de evaluar si los gastos tributarios efectivamente le estaban representando un beneficio a la sociedad. Otro error que hay en la tributación hondureña es que el Código Tributario limita la aplicación al territorio hondureño y enfatiza el uso estricto de las leyes tributarias y no da a conocer cómo se aplican o se combaten las negociaciones con paraísos o guaridas fiscales. El papel del Congreso Nacional en los últimos tiempos, en esencia, en materia tributaria, ha sido el de aprobación de amnistías fiscales, un aspecto que daña dramáticamente la moral tributaria de los contribuyentes. Y tampoco ha tenido, ni se observa, que haya un aparato dentro del Congreso de la República que efectivamente haga alguna evaluación del sistema tributario, sino más bien parece que las decisiones son políticas, no son de evaluación de política fiscal que debieran determinar si convienen a la sociedad. La moral tributaria de los contribuyentes, lamentablemente no tenemos información del número de contribuyentes efectivos ni el número de contribuyentes afiliados al régimen de cada impuesto. Ahora bien, cuando uno analiza las características de Honduras, nos damos cuenta que los criterios primarios para la determinación de la moral tributaria no existen algunos estudios específicos, pero de alguna forma se espera que los hondureños respondan primariamente cuatro factores: percepción de riesgo, percepción de justicia del sistema, percepción del buen uso de los recursos y los factores socioeconómicos propios de la situación hondureña. Obviamente, aquí, aunque no tenemos datos, hay que reconocer que Honduras ha tenido una dramática caída en el índice de percepción de corrupción, que estaba en la posición 71 en el año 2001, hasta la 157 en el año 2020. Lo que quiere decir que para el año 2020 Honduras se ubica en el cuartil inferior, el cuartil que representa las naciones más corruptas del mundo. Y entonces es fácil encontrar una explicación de por qué muchos contribuyentes prefieren no pagar impuestos, porque consideran que se va a perder en el camino. Por supuesto, también hay un creciente nivel de informalidad económica. De acuerdo a los datos de la OIT, estamos hablando de que cerca del 80% de las actividades económicas que realizan los hondureños se realizan en la informalidad. La conclusión, entonces, nos damos cuenta que el sistema tributario, me hace falta todavía el último elemento del administrador tributario, no está diseñado en el sentido estricto para ser eficiente el sistema. Todos los datos que voy a mostrar muy rápidamente de la administración tributaria son de 2021 para atrás. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no hay datos de 2022. Eso quiere decir que con el buen trabajo que deben estar haciendo los colegas tanto del SAR como de la Administración Aduanera Hondureña, habrá que evaluar en el futuro el cambio que se debiera estar dando en este tipo de situaciones. En cuanto al trabajo de la Administración Tributaria y Aduanera, que es responsable de la percepción o de la creación de percepción de riesgo para el cumplimiento tributario, nos damos cuenta que el Fondo Monetario en el año 2020, a partir de una evaluación TADAT, consideró que de los 32 indicadores
que sirven para la evaluación, el 44% puede considerarse satisfactorio, mientras que el 56% no. Ahora, el problema es que este 56% incluye la necesidad de reforzar la gestión de riesgo, las características para reducir el costo de cumplimiento tributario, la gestión de omisos, la parte electrónica, la parte de la actitud de las declaraciones y otros. Quiere decir que hay mucho trabajo por realizar. Obviamente, el SAR recauda alrededor del 65% de la recaudación, pero mientras el sistema aduanero, el restante 35%. Pero como yo lo dije anteriormente, el sistema aduanero recauda alrededor del 31% de los impuestos internos. El problema es que como hay una separación funcional, entonces el SAR tiene menos acceso a la información necesaria de la que debiera y consecuentemente su trabajo de control de los impuestos internos se vuelve menos eficiente en cuanto a la temporalidad, aunque haya algún intercambio de información, por supuesto. Eso quiere decir que deben mejorarse el sistema de comunicación y intercambio de información para que pueda hacerse completamente eficiente. Por supuesto, no hay universalización de los sistemas informáticos y los cruces de información son relativamente limitados. Al extremo que la planificación del SAR y la administración de aduanas es completamente ajena uno del otro. Lo que quiere decir que se causa dualidad, pero sin ver el sistema como integral. Aquí esto es un punto muy importante, porque no es necesaria que la planificación de aduanas sea convergente con el sistema de administración de rentas, si aduanas se dedica específicamente a lo que debiera estarse dedicando, que es básicamente las funciones de facilitación al comercio, pero ya no tener una tarea recaudatoria y administración de impuestos, porque de lo contrario es indispensable que estén vinculados y haya una convergencia relativa de los dos sistemas. Obviamente hay que reformular el sistema de planificación y debe mejorarse debe hacer un mayor fortalecimiento, transparencia y uso de los recursos. En el nivel de percepción de riesgo, que es una de las cosas que principalmente nos motiva a pagar impuestos en cualquier país del mundo, básicamente lo que se espera es que como consecuencia de las acciones de control, cada vez hayan más declarantes con respecto al total de obligados y también haya más contribuyentes que paguen impuestos con respecto al total de contribuyentes obligados. Sin embargo, Honduras tiene un problema muy serio. El Congreso de la República aprobó 7 amnistías en los últimos 5 años, hasta el año 2021. Y eso quiere decir que básicamente los contribuyentes dejaron de creer de que la administración tributaria podía crear riesgo. Y consecuentemente, este sistema de amnistías ha destruido la moral tributaria. Al extremo, como ustedes pueden observar, que de acuerdo a la información suministrada, al año 2021, solo el 2.8% de los contribuyentes obligados pagan sus declaraciones con impuestos. Eso quiere decir, digámoslo de una forma muy real, prácticamente en Honduras solo paga impuestos aquel que quiere, porque obviamente después él, si lo detecta la administración tributaria, simplemente se va a ver beneficiado por una amnistía y entonces no le va a pasar nada porque no va a pagar sanciones por el incumplimiento. Si nosotros nos damos cuenta qué pasa con las declaraciones presentadas y las declaraciones con pago, es fácil observar, por ejemplo, con las declaraciones con pago, ustedes pueden observar que en el impuesto sobre ventas para la trayectoria, nos dice que las declaraciones con pago que hubo en 2017 era el 43.6%, pero miren lo que pasa en el año 2021, solo el 20.2% de las declaraciones fue presentada con pago de impuestos. Como yo acostumbro a decir, el negocio está muy mal en Honduras porque prácticamente las declaraciones no están haciendo o reportando que los empresarios hondureños estén generando impuesto sobre ventas, o sea, no están vendiendo más de lo que compran, lo que parece poco lógico. Y aquí obviamente volvemos a tocar lo que mencionaba más anteriormente. Si el problema son las amnistías, perdón, el problema son las amnistías derivado del hecho que automáticamente, aunque la gente no pague sus impuestos, después va a venir el Congreso y le va a decir, mira, no tenga pena porque todo lo que usted no pagó ahora lo puede hacer sin cobro de impuestos, es de sanciones. Y entonces simplemente lo puede diferir al futuro.
Y entonces se forma una especie de arbitraje tributario y de ingeniería financiera en donde el contribuyente sabe que efectivamente el valor esperado de los impuestos en el tiempo, dado el descuento que ocasiona la temporalidad, es mejor si lo paga más tarde, dado que se espera que hayan amnistías. Eso está afectando dramáticamente la eficacia del sistema de administración de rentas. Lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta de las personas, que ustedes lo pueden ver, y el impuesto de las empresas decayó menos, pero de alguna forma tiene mucho que ver con que son muy pocos declarantes los que tiene el sistema. ¿Cuál es la percepción de riesgo? Y ustedes pueden darse cuenta de que de las auditorías totales que se formularon, la probabilidad de detectar o de auditar a un contribuyente para, de acuerdo a la información suministrada, si el contribuyente es grande, la probabilidad de auditarlo era en promedio del 6%. Mejoró un poquito en el año 2021, claro, el 2020 tenía mucho que ver con lo de la pandemia, pero nos damos cuenta que en esencia, aun cuando yo asume las probabilidades de los 5 años, no se logra cubrir la universalidad de los grandes contribuyentes, lo que quiere decir que no se cumple uno de los principios fundamentales del control de grandes contribuyentes, que es simplemente que por lo menos se debiera auditar a cada gran contribuyente cada periodo de prescripción. Cuando hablamos de los medianos contribuyentes y pequeños, pues simplemente la percepción de riesgo es tan pequeña que la probabilidad de ser descubierto es nada. Y aquí tiene mucho que ver también con el sistema sancionatorio. Y nos damos cuenta que básicamente el porcentaje de ajustes sobre la recaudación fue decreciente, pero mucho tenía que ver con las amnistías, al extremo que el porcentaje de cobros que hizo la administración tributaria sobre la recaudación es prácticamente inexistente. Simplemente es porque se eliminó los cobros por amnistía. Rápidamente voy terminando y entonces nos encontramos que más o menos lo mismo pasa con la administración de aduanas, en donde las sanciones establecidas como el porcentaje de recaudación es cerca de nada. Y a pesar de que, de acuerdo a la información de la administración aduanera, prácticamente el porcentaje de revisión de los contenedores es universal. Y entonces la pregunta es, ¿para qué revisamos tanto si de todas maneras lo que cobramos es muy poco? Quiere decir que el nivel de cumplimiento tributario es muy alto, el nivel, perdón, de costo de cumplimiento tributario es muy alto, pero lo que obtenemos a cambio es muy pequeño. Tenemos entonces una excesiva complejidad de la legislación, las amnistías han destruido la moral tributaria, hace falta un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes real. Yo vi por ahí una propuesta que había hecho un grupo de empresarios organizados, lo cual obviamente no considero que sea la más conveniente, pero hay que trabajar sobre la particularidad y es necesaria la profundización en los sistemas electrónicos. De acuerdo a la información, ingresar 87% de las declaraciones del impuesto sobre la renta y 95% del impuesto sobre ventas son electrónicas, pero en aduanas solo son 22 electrónicas. ¿Qué es lo que ocasiona la falta de la declaración electrónica? Que muchas de esas declaraciones son inutilizables porque incluso intencionalmente los contribuyentes registran malos datos y entonces no cuadra el sistema de declaración. Hay que hacer una transición rápida hacia la facturación electrónica y el uso de los regímenes de tratamientos tributarios y las constancias de exención también deben ser electrónicas, igual que la devolución de impuestos y la creación de una agencia virtual. Muchas gracias por haberme escuchado. Algunas recomendaciones muy rápidas. Es urgente que se haga una separación entre las recomendaciones para mejorar la productividad del sistema y las recomendaciones para mejorar la gestión de la administración tributaria. Si bien es cierto, la productividad del sistema se puede mejorar a través, por ejemplo, de eliminar los tratamientos tributarios diferenciados en forma sistemática, sobre todo aquellos que no tengan, la eliminación de la regresividad tributaria, la simplificación de la legislación, etcétera. Pero hay muchas otras recomendaciones que deben implementarse para mejorar la gestión de la administración tributaria. Aquí hay mucho trabajo que realizar y creo que mis colegas del SAR ya lo han estado enfrentando ampliamente. La recaudación de Honduras debe ser suficiente y progresiva.
Hay que hacer una revisión del plan de visión del país y la política fiscal, pero de alguna forma una de las cosas que es indispensable es que el marco macrofiscal de mediano plazo debe ser relativamente convergente con el plan de visión del país. O sea, no tiene sentido de que yo sueñe con una Honduras mejor si después viene el encargado de la política fiscal y me dijo, mire, usted soñó, está bonito, pero no hay plata. Y entonces todo se quedó básicamente en ilusiones. Debe abandonarse urgentemente la política de amnistías tributarias, debe realizarse un proceso dramático de simplificación de la legislación tributaria y una focalización de los impuestos a su propósito. Aquí hay un punto muy importante, porque, por ejemplo, el propósito fundamental de los impuestos a las bebidas no es recaudatorio, es simplemente eliminar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Como tal, su destino es eso. Su propósito es reducir el consumo de bebidas, no recaudar. Entonces debe orientarse a ese sentido. También debemos eliminar escudos fiscales, tratamientos tributarios no productivos y, por supuesto, las posibilidades de arbitraje que abundan en la legislación hondureña. También Honduras debe adoptar una política efectiva para favorecer la transparencia internacional y debemos avanzar para que la recaudación de impuestos debe ser universal en el SAR. Y por supuesto, el SAR debe promover una estrategia definida para el combate al incumplimiento tributario y el fortalecimiento de la percepción de riesgo. Si abandonamos la política de las amnistías tributarias, lo que hay que hacer es una revisión a la planificación fiscal y una planificación del sistema de creación de riesgo en el mediano plazo. Y por supuesto, debemos avanzar hacia la incorporación de mecanismos electrónicos de declaración y pago. Para ICEFI ha sido un honor estar con ustedes esta mañana. Agradezco a los organizadores y sobre todo que me hayan puesto de primero porque, como les decía a los colegas, yo tengo un compromiso en algunos minutos y obviamente fue un gustazo estar con ustedes, seguir colaborando y nos encanta ver que el pueblo hondureño está cada vez mejor, que va a salir de esos problemas que tiene. A mis amigos de la administración tributaria, de la administración aduanera, y en otros lugares de Honduras. Un abrazo desde la tierra del Quetzal y muchas bendiciones. Muchísimas gracias.